días, amigas y amigos. Muchísimas gracias por haberse conectado a Bienvenido Venezolano TV en esta jornada de Hablan los venezolanos con otros venezolanos ilustres, notables. Hoy vamos a conversar sobre un personaje sumamente interesante, por lo versátil, por lo criollo y al propio tiempo por lo cosmopolita, que es el periodista de opinión más lúcido e influyente que tuvo Venezuela en el siglo XX. Nos referimos a Alfredo Tarre Murci, que como ya dije fue un hombre versátil y además de periodista de opinión, fue diplomático, embajador, bueno, en diplomático, embajador, una cosa diplomático, ministro, parlamentario, líder cultural, un hombre realmente valioso y provechoso. Para hablar sobre Alfredo Tarre Murci, hemos invitado a tres personas que tuvieron una conexión muy directa con él. En primer lugar, Maruja Tarre, la internacionalista Maruja Tarre, hija del ilustre Alfredo Tarre Murci. Ella es internacionalista con un posgrado en Harvard y mucha experiencia diplomática. En segundo lugar, tenemos a otro hijo de Alfredo Tarre Murci, muy conocido por todos nosotros, el embajador del gobierno legítimo de Juan Guaidó de Venezuela en la Organización de Estados Americanos. Fue un parlamentario muy, pero muy destacado, presidente de la Comisión de Finanzas, de Energía y Mina, de Política Interior, director de la fracción parlamentaria del Partido Social Cristiano COPEI y de los comandos de campaña presidencial del Partido Social Cristiano COPEI. Nos referimos, como ya ustedes saben, a Gustavo Tarre Briceño. Y el tercer expositor de hoy va a ser Naudi Suárez. Naudi Suárez es un larense, un guaro también muy querido y muy útil intelectualmente. Es egresado de la Escuela de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela. Después hizo un posgrado en la Sorbona, después hizo otro doctorado en la Universidad Central. Y yo me atrevería a decir que entre los historiadores de la contemporáneos de las últimas generaciones es uno de los más minuciosos, más exhaustivos y más provechosos, más prolíficos. Naudi Suárez. O sea, vamos a comenzar esta conversación con Maruja Tarre, después con Gustavo, después con Naudi, y después vamos a responder las preguntas que ustedes tengan la amabilidad de hacer. Muchísimas gracias. Adelante, Maruja. Quería insistir en algo que ya tú has destacado, que es la versatilidad de la carrera de mi papá. De formación profesional, a mí lo que más me ha llamado la atención es el área o todos los años que él dedicó a la diplomacia multilateral. Y esto empieza, curiosamente, estando él preso por su actividad política. Lee en un periódico un anuncio de la OIT abriendo un concurso para un puesto y resulta que él lo gana. Resultó complicado para un preso convertir esa prisión en exilio, pero lo logró. Y así pasó toda la época de Pérez Jiménez como empleado de planta, no como representante de Venezuela, en la Organización Internacional del Trabajo. Para él esto fue fundamental para darle disciplina en el campo que él más conocía, que era derecho del trabajo. A mí también me llamó la atención que trabajaba en la división de mujeres y niños. O sea que mujeres y niños en esa época éramos igualmente minimizados. Bueno, pero resulta que al terminar, al caer Pérez Jiménez, Rómulo Betancourt, a quien mi papá había conocido y se habían hecho amigos durante el exilio, lo nombra embajador, delegado permanente ante la OIT y los otros organismos internacionales de Ginebra, que en esa época eran una decena de organismos. Y una época muy interesante porque era plena descolonización. Se estaba iniciando ese famoso tercermundismo que luego sería tan importante, y mi papá le daba bastante importancia a su participación en el GRULAC, en el grupo latinoamericano. Él siempre trató de ser de la directiva del GRULAC, que en ese momento colaboraba con los países afroasiáticos. Un hombre muy importante, un venezolano muy importante en estos aspectos de descolonización,
fue Pérez Guerrero. Entonces, el hecho de que mi papá estuviera trabajando en los organismos internacionales con ya países tercermundistas, lo hace como el candidato obvio para un puesto que se conoce poco en la carrera de papá y que a mí me parece interesantísimo, que fue ser el primer representante de Venezuela ante la OPEP, ese organismo que se estaba creando y que luego sería muy importante, pero en ese momento era casi una utopía. Uslar Pietre lo llamó la locura de Juan Pablo. Entonces mi papá entra como representante de, de Venezuela a la OPEP sin ser especialista en petróleo. Sabía de petróleo lo que puede saber un venezolano informado y culto, pero se interesó mucho por el Medio Oriente, reunió una biblioteca fantástica sobre el Medio Oriente en los años 60 y le toca viajar a una región convulsionada, en pleno nasserismo. Él le tocaron congresos árabes de petróleo con Nasser. Dicen que Nasser tenía la foto de Pérez Alfonso en su escritorio. Esos son los cuentos que contaba papá, que era un gran cuentista, a veces realidad, a veces algo de fantasía, pero eso formaba parte de su encanto. Cuando la primera reunión de la OPEP en Bagdad, en septiembre de 1960, en ese momento precisamente estaba cayendo la monarquía hashemita en Bagdad con un golpe sangriento del general Hassim que mata al rey y al primer ministro Nuri Said. Papá contaba cómo estaban prácticamente presos en el cuarto de un hotel, rodeado de cadáveres por todas partes, y se pensaba, bueno, que la OPEP no iba a prosperar mucho. A pesar de ese ambiente lúgubre y terrorífico, la OPEP logra vencer obstáculos y ya la reunión siguiente en Teherán fue mucho más exitosa con Pérez Alfonso, con el Shah de Irán, y se da el caso muy interesante que a papá y al representante de Irán, Fuad Rouhani, que tiene el mismo apellido que Rouhani, el actual premier de Irán, les tocó redactar los estatutos de la organización, que todavía están vigentes. Entonces, esa organización que se dice fue el éxito más grande del tercermundismo a nivel internacional, los estatutos de dicha organización fueron redactados por dos abogados que no eran en realidad especialistas en petróleo, pero es que Pérez Alfonso le daba una gran importancia a la parte política de la OPEP. Él le consideraba la organización como una escuela de nacionalismo. El trabajo en la OPEP, el conocimiento, los amigos que se creó en el Medio Oriente, lo preparan muy bien para su cargo siguiente, también un organismo internacional, que fue la UNESCO. En la UNESCO tuvo la suerte de coincidir con una persona que tenía más o menos su misma edad y que había participado en los procesos de descolonización, Amadar Mahtar Mbow, de Senegal. Y allí también realiza una labor interesante de acercamiento de Venezuela con esos países afroasiáticos que siempre le interesaron enormemente. Para la UNESCO lo había preparado también su labor previa en Venezuela como director del INCIBA. O sea que la carrera de él, aunque se vea así que va para muchos ámbitos de la cultura humana, tienen como cierta lógica en sus intereses importantes que eran la cultura, los países del tercer mundo y esa posibilidad muy importante que él tenía de lograr consenso, que aunque en Venezuela era un hombre polémico, a nivel internacional, en esa difícil diplomacia multilateral, era un hombre de consenso. Su último trabajo a nivel internacional fue nuevamente en Ginebra, ya una Ginebra más técnica, en donde tomaba importancia gigantesca la Organización Mundial de Comercio, que ahorita tan criticada por los trompistas y ese tipo de gente. Y en ese sentido quiero insistir que
yo creo que papá fue un visionario en eso, porque muchísima gente que ignora todo de los organismos internacionales no hacen sino criticarlos e insisten en su falta de eficiencia, no se logra nunca nada, comunistas y todo tipo de tonterías. Papá conoció en la OIT toda la parte de asistencia técnica a los organismos internacionales, que es realmente fundamental, y a través luego de la OPEP y de su actividad como embajador, disfrutó muchísimo y logró un papel importante para Venezuela en toda la parte de política internacional, que es fundamental en cada uno de esos organismos. Entonces, indudablemente que esa labor de él como diplomático sumamente hábil es la que yo admiro en toda su carrera. Bueno, muchas gracias a Maruja Tarre, a la internacionalista Maruja Tarre. Y ahora vamos a escuchar al doctor Gustavo Tarre Diseño, embajador del gobierno legítimo de Venezuela, de Juan Guaidó, en la Organización de Estados Americanos. Adelante, Gustavo. Muchas gracias, Alexis. Gracias a Bienvenidos Venezuela por esta invitación. Cuando se están cumpliendo 101 años del nacimiento de Alfredo Tarre Mursi. Nosotros somos 3 hermanos, está aquí Maruja, falta Marcos, que es un gran autor de novelas policíacas y que actualmente vive en Argentina. Y nosotros tenemos una característica muy extraña, que es que tenemos 2 padres. Eso ocurre, no es un caso excepcional, hay quien tiene un padre y un padrastro, un padre adoptivo y un padre biológico. Nosotros era la misma persona, pero uno era Alfredo Tarre Mursi y el otro era Sanín, su heterónimo. Ahí realmente había 2 personas que coexistían y se confundían. Una vez no sabía con quién estaba hablando, si era con Sanín o si era con Alfredo Tarre, porque era mucho más que un seudónimo. Era un heterónimo, era una persona que quería ser de alguna forma distinta, que todo el mundo sabía, porque no se trataba de un seudónimo para ocultar la identidad de quien escribe, sino era que realmente había una especie de doblamiento de la personalidad. Y entonces, en un Alfredo Tarre Mursi, como Maruja lo acaba de recordar, multifacético, que además pues, de este énfasis en la diplomacia que puso Maruja en sus palabras, era un profesor universitario de muchísimo tiempo de Derecho del Trabajo, fue ministro del Trabajo en el primer gobierno del doctor Rafael Caldera, fue presidente del Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes, fue varias veces diputado del Congreso Nacional desde muy joven, desde el Congreso que acompañó la presidencia de Rómulo Gallegos, que duró apenas unos meses, y luego fue un dirigente político de una trayectoria muy amplia y que le tocó enfrentar la dictadura de Pérez Jiménez, lo que lo condujo a la cárcel y al exilio. Es decir, una vida muy plena de episodios, de puntos de acción a veces contrapuestos, complicados, donde las andanzas del ser se hacían tan accidentadas como la vida del país. Por eso nosotros vivimos como niños, primero en Venezuela, donde nacimos los 3, pero luego estuvimos en Suiza como hijos de un exiliado, regresamos a Venezuela, volvimos a Suiza, pero ya hijos de un embajador, y ya después volvimos a Venezuela, donde todos los 3 estudiamos en la Universidad Central de Venezuela, que es uno de nuestros mayores orgullos de los 3, estoy seguro que habla a nombre de Maruja y demás. Ahora, ese desdoblamiento de personalidad hace que Sanín llegó a ser más conocido que Alfredo Tarre Mursi. Eran unas columnas que aparecían 2 veces por semana, casi todo el tiempo en el diario El Nacional. La columna se llamaba Palco de Sombra y puede sonar un exceso de amor filial, pero yo tengo el clarísimo recuerdo de cómo la gente esperaba la salida de las columnas. Incluso me conseguía con amigos en la calle el día lunes, porque empezaba la semana el martes con la primera de las columnas y me preguntaban, mire, ¿qué va a sacar el viejo mañana?
Es decir, la gente estaba pendiente de lo que iba a venir en esas columnas, y esas columnas eran importantes. Yo recuerdo dirigentes políticos en ascenso que de repente el ser mencionado en palco de sombra era como haber alcanzado ya un escalón en una carrera política, y el ser atacado por Sanín era realmente enfrentarse con un escollo bien serio. Y entonces, e influía. Él escribía, por ejemplo, una vez al año una serie sobre los partidos políticos. Entonces hablaba de cada uno de los partidos políticos venezolanos, los analizaba, lo bueno y lo malo que tenía. Y uno de los aspectos que es importante resaltar, tanto en el diplomático, como en el parlamentario, como en el profesor, como en el dirigente político, era su constante pasión por Venezuela. Es decir, una persona que vivió mucho tiempo fuera, pero que nació y se crió hasta terminar la adolescencia en Maracaibo. Su vinculación con Venezuela es algo extremadamente importante, y nosotros que vivimos el inicio de la vida y la infancia en Suiza, tuvimos una educación absolutamente venezolana. Es decir, nosotros jamás se nos ocurrió hablar francés en la casa, y mi papá nos estaba enseñando historia de Venezuela, geografía de Venezuela. El tema siempre era Venezuela, y esa pasión por Venezuela nos la transmitió a los tres, y la hemos ejercido en ámbitos totalmente diferentes, pero que nos traen siempre un inmenso recuerdo emocionado a lo que fue esa sombra tutelar tanto de Alfredo Tarre Mursi como de Sanín. Un aspecto que creo yo que acompaña mucho esa actividad periodística es la actividad de autor de libros, pero eran libros que eran más libros de periodista que de historiador. Fueron libros que narraban etapas históricas venezolanas, la Venezuela saudita, refiriéndose al primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, los muertos de la deuda, refiriéndose al segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, la biografía de Rómulo Betancourt, y un gran número de libros escritos por Sanín. Hubo también libros firmados por Alfredo Tarre Mursi. Maruja no mencionó La Nueva Diplomacia, que fue el primer libro que escribió mi papá, el libro completo, producto de su experiencia como embajador en Ginebra ante los organismos internacionales de las Naciones Unidas. Pero fue un autor de bestsellers. Los libros se vendían muchísimo. Eran editados casi todos en Venezuela por Badel Hermanos, y tenían una inmensa difusión, y eran para él una gran distracción. Él quería escribir una biografía del general Medina, y no pudo hacerlo porque lo sorprendió la enfermedad y luego la muerte, pero esa es la obra que dejó inconclusa. Y tenía pues una relación muy personal con todo el liderazgo político venezolano. Es decir, era un hombre muy amiguero, porque era fundamentalmente un gran conversador. Y cuando yo me consigo con gente que lo conoció, siempre la anécdota que sale es una coincidencia en un lugar que muchas veces era el sitio donde se reunían los columnistas del Nacional, donde cuando él iba a llevar sus artículos. Para él el descubrimiento del fax fue como una tragedia, pues no tenía que ir al Nacional, sino que esperaban que mandara sus artículos por fax. Pero lo normal era ir allá y conversar en cualquier lugar. Es decir, cualquier encuentro era ocasión para una tertulia muy enriquecedora, donde normalmente él era el centro de la atención. Y no es esas personas fastidiosas que no dejan hablar a los demás, sino ocurría algo que también puede parecer un sesgo de ellos. Pero normalmente la gente lo que quería era oírle hablar a él. Y bueno, y eso era una actividad constante en la cual la gente oía anécdotas, interpretaciones, chismes, alguna mentira, como recordaba Maruja ahora, siempre mentiras blancas, en el sentido de que nunca se trataba de dañar a alguien con la calumnia o con el infundio, sino adornar un poco la realidad. Y esas conversaciones son otro recuerdo fabuloso que yo tengo de mi papá, pues yo he tenido ocasión de asistir centenares de veces a ese tipo de encuentros, y esos encuentros dejan una marca tremenda en la personalidad, en el caso mío, de alguien que se va a dedicar a la política, porque ese afán por tener amigos, por reunirse con la gente, por cambiar opinión, es un aspecto esencial de la actividad política, y yo
que no tengo ese mismo don de gente que él tuvo, pues he tratado de seguirlo en la medida de mis posibilidades. Eso sería, Alexis, el recuerdo así más espontáneo que puedo señalar. Tenía un poco de notas que había preparado, pero preferí hablar con absoluta espontaneidad de las cosas que me iban viniendo a la mente. Gracias, Alexis, por haber convocado a este evento. Muchísimas gracias a Gustavo Tarre Briceño, nuestro embajador en la OEA, Gustavo Tarre Briceño. Vamos a escuchar ahora al periodista e historiador muy acucioso y muy productivo, Naudi Suárez, que también tuvo una relación directa con Alfredo Tarre Mursi. Efectivamente, fue una relación de privilegio, ¿no? La que pudo establecerse al acompañarlo primero en su gestión en la UNESCO, en París, en la delegación de Venezuela ante la UNESCO, y luego en la delegación ante los múltiples organizaciones internacionales que tienen su sede en Ginebra. Pero yo había conocido a Alfredo Tarre Mursi ya por el 1968, en una coyuntura bien interesante. Se estaba en plena campaña electoral, en la cual el principal candidato de oposición contra el candidato de gobierno, que se recordará era Gonzalo Barrios, ¿no?, lo constituía Rafael Caldera. En esa ocasión, Gustavo Tarre, quiero decir, propició una reunión en la casa de habitación familiar con su papá, en la cual participamos unos cuantos militantes de la democracia cristiana de la Universidad Central. Eso fue interesante. De los muchos que asistimos, recuerdo a Joaquín Martasosa. En todo caso, durante esa campaña electoral, y lo ha recordado Gustavo, la pluma de Tarre Mursi que escribía esa columna llamada Palco de Sombra era una que tenía o despertaba un interés muy particular. Gustavo ha hecho mención de artículos que le dedicaba que él le dedicó a los partidos políticos. Pues justamente yo quería iniciar esto con un recuerdo imborrable. Fue en ese tiempo en que en plena campaña electoral le dedicó un artículo por cabeza, digamos así, a cada uno de los partidos. Y recuerdo todavía hoy que el que le dedicó a Copey lo arrancó, como arrancaron también los otros, con frases tomadas de poetas. Y tuvo la imaginación de conseguirse, para efecto del de Copey, el Partido Verde, una frase del romance sonámbulo de Federico García Lorca, que empezaba diciendo así: verde, que te quiero verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Eso verdaderamente era, a mi modo de ver, todo un acierto y daba alguna idea, por un lado, de la cultura intelectual del viejo Tarre, como le terminamos por decirle, y del otro lado de su finura política. De allí en adelante me tocó coincidir con Tarre Mursi en varios lugares, ¿no? Veo que entre los que están enlistados en el listado de espectadores de este programa está Alejandro Alfonso. Con Alejandro Alfonso yo trabajé en la Oficina de Relaciones Públicas del Ministerio del Trabajo, al tiempo que Tarre Mursi era ministro del Trabajo.
Yo diría, en un plan, digamos, de una mínima sistematización, que en Tarre hubo, en primer lugar, un hombre representativo en lo que pudiera llamarse la historia de nuestra política social, de la política social moderna de Venezuela. Ya se ha hecho mención de que cómo él se inició como empleado de la Organización Internacional del Trabajo, salido de una cárcel de Pérez Jiménez. Pero ese interés por lo social se prolongó. Llegaría, como también se ha recordado acá más adelante, a ser un diplomático que, por ser representante ante los diversos organismos internacionales que tenía su sede en Ginebra, lo era de uno de ellos, la Organización Internacional del Trabajo. Pero no olvidó esas enseñanzas o esos aprendizajes. Un recuerdo que también guardo de esa condición de miembro de la Oficina de Relaciones Públicas del Ministerio del Trabajo bajo Tarre, ¿no? Era la manera como él se manejaba con lo social venezolano y en particular con los hombres que estaban ligados al movimiento sindical. Recuerdo, por ejemplo, la figura de dirigentes de la CTB, pero también dirigentes de la QTB, que era la organización sindical comunista, acudiendo al Ministerio del Trabajo. Recuerdo a Cruz Villegas con un sombrerito que no se quitaba. Debió ser de lo que llamaba Betancourt los últimos sombreristas, ¿no? De la última generación que usó sombrero, que llegaba allá a negociar. Pero recuerdo más una cosa, quizás más interesante, que el ministerio que desempeñó el viejo Tarre en materia del trabajo tuvo un final problemático, diríamos así, que tuvo por delante unas declaraciones que dio él después de un viaje a la Guayana que lo llevó a enterarse de cómo estaban funcionando, entre otras, las grandes empresas que el Estado, sobre todo bajo el gobierno de Betancourt, había creado, vale decir, Sidor y Alcázar. Y de regreso a Caracas, Tarre hizo unas declaraciones en las que decía que los salarios y las condiciones de trabajo de los obreros de estas empresas del Estado no eran lo más convenientes, lo más justos. En ese tiempo se dijo que eso lo pagó. Y de allí tuvo que salir, también se ha recordado, para un cargo menos problemático, como la dirección del Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes, alias INCIBA. Se ha hecho también mención, y lo tenía en esta especie de esquema mental de que quería hablar, de una circunstancia realmente poco conocida, que fue la parte que él tuvo en la negociación que dio origen a la OPEB. La verdad es que la OPEB tiene una historia, diríamos, venezolana bien interesante, que pasa por la circunstancia de que un hombre llamado Rómulo Betancourt, siendo un estudiante de 20 años, ¿no?, descubrió en su exilio de la isla de Curazao la importancia que tenía el petróleo venezolano, y todavía más la rareza que consistía en que el petróleo se explotara y se extrajera en Venezuela, pero que se refinara en Curazao. Allí nació un interés de Betancourt por el petróleo que lo
lo llevará a tenerlo como pieza fundamental de su actividad durante toda su vida. Actividad o interés, mejor dicho, que le llevará a arrastrar, a contagiar, mejor dicho, de él a hombres como un Pérez Alfonso. El famoso voto salvado que Pérez Alfonso firmó de reservas a lo que había sido la reforma petrolera de Medina, lo redactó Betancourt. Pero ese contagio se prolongó más allá incluso del sector ADECO. De manera que yo he tenido ocasión de leer y se puede conseguir y diría que se los recomiendo una conferencia que dio Tarremursi en 1980 y 89, creo, con motivo de los 10 años de la muerte de Juan Pablo Pérez Alfonso, en que él, con pelos y señales, ¿no?, hizo una historia de esos primeros tiempos de la OPEP, que es realmente interesante y que confirma lo que Maruja ya había adelantado, de cómo eso lo llevó a Bagdad, lo llevó a Teherán, lo llevó a conocer estas experiencias. De lo que resultaría, pues, que el asunto petrolero en Venezuela es uno en el que metieron su mano más de un venezolano que por ello, pues, ganó un mérito histórico. Luego estaría, digo yo, la condición de Tarre como político de gobierno y como político de oposición. Como político de gobierno, bueno, ahí está su condición de ministro del Trabajo, de la que ya hablamos, de presidente del INCIBA y de diplomático tanto del gobierno de Luis Herrera Campins, diplomático ante la UNESCO, como del gobierno, el segundo gobierno de Rafael Caldera, de la ya citada condición de representante de Venezuela ante las organizaciones internacionales ubicadas en Ginebra. Fue un político de gobierno y también un político de oposición. Y de verdad, esa condición de opositor con que se manejó no resultó ninguna ganga ni para los gobiernos de Carlos Andrés Pérez, ¿no?, los dos gobiernos de Carlos Andrés Pérez, en particular el primero, ni para el gobierno de Jaime Lucinchi, ¿no? Y esto porque prácticamente cada año del gobierno de Carlos Andrés Pérez mereció un libro crítico escrito con ironía, con gracia, punzante, ¿no?, de parte de Tarremursi. Ya se ha recordado alguno. En particular, yo resaltaría el que se llamó Venezuela Saudita. Si él no inventó esa denominación, esa etiqueta, por lo menos la popularizó hasta el extremo de que llegó a ser una etiqueta que estaba en la boca de todos. Eso, la Venezuela Saudita, fue una calificación que quedó para un gobierno que, a juicio de muchos, se caracterizó por el despilfarro de unas sumas de ingresos nacionales que el país nunca había conocido. Hay otros libros, Democracia con Energía, por ejemplo, o Gracias a Ti, que iban en esa mismo orden de ideas. No puedo dejar de recalcar también, pues, que, o de recordar, ya lo había hecho rápidamente Gustavo,
su condición de biógrafo de dos presidentes venezolanos como lo fueron, en primer lugar, Eleazar López Contreras, ¿no? Creo que el subtítulo era algo así como de la tiranía a la libertad, ¿no? Para calificar eso lo que había sido esa transición muerto Gómez. Y por el otro lado, uno dedicado a Betancourt, a quien Tarre, ¿no? Se había opuesto, pero de una manera radical, en lo que se llamó el trienio democrático de 1945 a 1948. Con tanta fuerza se opuso que le mereció un carcelazo, ¿no? Y mereció que por las paredes de Caracas, ¿no? Estuviera por tiempo pegado un afiche con el rostro de Tarre y debajo esta consigna: a este hombre se le teme. Bien, yo no quisiera terminar sin hacer mención del hecho de que una, dos o tres veces yo le oí al Tarre, que por esencia era un periodista, más que un especialista en derecho del trabajo, más que un abogado, ¿no? Le oí hablar con la mayor de las ponderaciones de otro periodista notable, pero del siglo XIX. Ese periodista se llamó Juan Vicente González. Ciertamente que con todo y la distancia en el tiempo, hubo rasgos de proximidad entre estos dos intelectuales metidos en la batalla de las ideas y la batalla de la política, que los asemeja. Él verdaderamente se veía retratado, esa es un poco la idea, en ese hombre de tanto carácter, ¿no? de tanta consistencia, de tanta dura madera que fue Juan Vicente González. Decía que no quería terminar sin hacer mención de una frase que he recordado y utilizado más de una vez en estos días al contemplar el panorama de la Venezuela de estos últimos ya más de 20 años, refiriéndose a los efectos de la guerra federal, que fue una de las guerras más sangrientas, de las guerras civiles que conoció Venezuela. Él quiso evidenciar, Juan Vicente González, lo que estaba detrás de aquel movimiento, ¿no? Que llevó a tales extremos políticos. Él habló, y con esto entonces quiero terminar, ¿no? De que esa guerra no era otra cosa que la forma que había tomado algo más profundo. Él habló de rencores disfrazados de ideas, ¿no? Yo pienso que para fortuna del viejo Tarre no le tocó tanto presenciar esto, pero yo creo que allí hubiera habido una coincidencia y hubiera habido una aceptación por parte de Tarre de que esa era una buena manera para definir el tiempo presente venezolano, ¿no? En el que Tarre Mursi tuvo un papel de importancia y sobre todo en el que colaboró, como otros importantes políticos venezolanos, a la conformación de la democracia en el entendido de
de que la democracia es la capacidad de disentir, es la capacidad de criticar, es la capacidad de decir verdades. Muchísimas gracias. Aquí hay colocadas algunas preguntas. Hay una que hacen que dice, ¿cómo vivió Alfredo Tarre Murci el golpe del 18 de octubre de 1945? Bien, estos son obviamente recuerdos que no son míos. Yo nací en 1946, pero mi papá cuando se fue de Maracaibo a estudiar en Caracas, donde la sede Zulia estaba para esa época cerrada, empezando la década a mediados de la década de los 40, y tuvo que irse de Maracaibo a Caracas, que por cierto fue un viaje que se hacía en vapor, como decían entonces, con un primer trayecto hasta Curazao. En Curazao se cambiaba de embarcación para seguir hasta La Guaira. Bueno, y él al llegar a Caracas se vinculó con el sector más, digamos, más novedoso, más modernizante del PDB, el partido que respaldaba al general Isaías Medina, y allí estaban Arturo Ugartietria, Lilo Ugarte Pelayo y otros muy destacados venezolanos, y él se vinculó mucho con este partido que era, digamos, una expresión democrática de esa Venezuela en tránsito que se vivía en esa época. Al graduarse, él fue nombrado director de Cultura Popular en el Ministerio del Trabajo. Ese fue su primer cargo público. Y allí lo agarró el golpe de Estado del 45, al cual él se opuso rotundamente, porque pensaba, y mucha gente piensa, que con razón, que allí se truncó una evolución pacífica hacia la democracia bajo la conducción del general Medina y luego la eventual candidatura de Ángel Biagini y después de la frustrada postulación del doctor Escalante, pues que allí había un camino que era un camino sin trauma, que el golpe de Estado acompañado con lo que llamaban la gloriosa juventud militar, luego terminó 3 años más tarde en una dictadura de 10 años que solamente la supera en horror la que estamos viviendo actualmente, y emparejada con la de Juan Vicente Gómez y de tantas otras expresiones de la dictadura que hemos sufrido en Venezuela. Pero él siempre estuvo absolutamente opuesto a esa irrupción de acción democrática en la vida política, y digamos, su reencuentro con Acción Democrática ocurrió fundamentalmente en el exilio. Él salió de Venezuela a México en el año 52 y allá estaban, bueno, el nivel de los exiliados ya dice mucho. Estaba Andrés Eloy Blanco, que había sido presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y ministro de la Junta Revolucionaria de Gobierno. Estaba don Rómulo Gallegos, expresidente de la República. Es decir, había una comunidad venezolana muy marcada por Acción Democrática. Rómulo no estaba en México, pero había una vinculación que se fue incrementando. Luego había los adecos llamados Grupo París, donde estaban en Europa, cuando mi papá se fue a Ginebra, estaban Luis Esteban Rey, estaba Octavio Lepage, y allí pues esa pasión anti-adeca se fue apaciguando para resurgir en contra de Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno. Pero digamos, la visión del 45 fue una oposición muy radical al golpe de Estado del 18 de octubre. Gracias, doctor. Aquí hacen una mención, Isabel Lara, no sé si pueden comentar algo, sobre los bautizos de los libros, que eran muy especiales. Y igual voy a mencionar la siguiente, hay otra pregunta más que hace Alejandro Alfonso, pregunta sobre la experiencia de Alfredo Tarre como funcionario de la OIT y la influencia de ello que tuvo en la carrera como hombre de Estado. Yo le encomendaría a Maruja lo relativo a los libros, ¿no? Sobre los cuales solo me queda decir que verdaderamente constituyeron bestseller
algunos de ellos, ¿no? Del resto, bueno, yo tuve la oportunidad de conocer un poco el ambiente de la OIT, eso ahí de conocer el monstruo por dentro, si se pudiera llamar monstruo a la OIT, y decir que es una organización internacional de las primeras que se creó, está ligada con la primera posguerra mundial, ¿no? Y que la verdad es que llegó a tener una enorme importancia en lo que se refiere al desarrollo de una legislación internacional del trabajo, una legislación, digamos, de favor respecto del elemento laboral. Si me permiten un segundo, no sé si me oyen ahora, voy a interrumpir un momentico a Naudi. ¿Me oyen? Te oímos. Bueno, mira, porque yo creo que Alejandro Alfonso está preguntando no tanto sobre la historia de la OIT, sino la influencia que tuvo ese momento para mi papá. Y resulta que él diariamente, cuando tenía que ir al trabajo, se quejaba y decía esta inmensa cárcel que es la OIT. Pero luego reconocía que sin ese exilio ginebrino, sin la constancia del trabajo que tuvo en la OIT, él no hubiera progresado en su carrera. Con los suizos aprendió simplemente disciplina. Y la OIT, como organización tripartita, en donde tienen vida, obreros, gobiernos y empleadores, papá aprendió a comprender toda la importancia que tiene ese aspecto social, que para él toda la vida fue fundamental. Y tú, Anaudi, hablaste de algo, de una anécdota que a mí me parece importantísima. Cuando papá fue a una huelga en Guayana y regresó con una declaración que recuerdo perfectamente que le costó el puesto. Mi papá dijo, esta huelga es ilegal pero justa. Eso creo que no le gustó nada al doctor Caldera, presidente, pero creo que nunca había estado yo tan orgullosa de ser su hija como en ese momento. Y la otra pregunta que me habían hecho inicialmente sobre los famosos bautizos de los libros, se reunían en Caracas en ese momento gente de todo tipo. Yo recuerdo que en uno de los bautizos que fue en el Ateneo, un periodista americano que no sé cómo llegó, se extrañó muchísimo que hubiera presidentes, expresidentes, gente de lo más variado de la política venezolana, todos unidos en torno a la presentación de un libro que muchas veces era sumamente polémico y causaba mucha roncha entre ciertos políticos no santos del espectro venezolano. Pero creo que los bautizos y sus famosos open house, los 25 de diciembre, que ayer conmemorábamos, demuestran algo que se ha dicho o que Gustavo lo insinuó, que era muy, muy especial de mi papá, que era una gigantesca simpatía que ninguno de nosotros heredó, que le permitía hablar con gran éxito y además con entusiasmo, con gente de las más variadas condición social y de todos los partidos de Venezuela. Yo me consigo con gente que jamás en la vida podía haber pensado que conocía a mi papá, que me hablan precisamente de esa simpatía, de esa apertura enorme que él tenía para oír a la gente y la gente oírle sus increíbles cuentos. Y una última anécdota también sobre lo que dijo Naudi, que creo que vale la pena precisar, lo de la Venezuela Saudita. Esa expresión nació de una conversación entre Juan Liscano, mi papá, y un periodista francés. Estaban describiendo, mucho antes de que fuera la Venezuela Saudita realmente, lo que pasaba en Venezuela y llegaron a la conclusión que podía tener cierto parecido
con lo que se estaba gestando en Saudi Arabia. Entonces allí nace la popularísima expresión, que luego sería título para el libro más famoso de mi papá, de la Venezuela saudita. Naudi, perdona haberte interrumpido, pero es que me había quedado muda. No tengo que perdonar nada. Solo un añadido, eso que se llama coda, ¿no? Que está en el diccionario, pero que no se utiliza, es que Tarre Mursi, con todo ese internacionalismo de que se ha hablado en cuanto a sus lugares de actuación y todo, en él no dejó de haber una devoción a lo que llamaríamos el alero parroquial, ¿no? Debe saberse que Tarre escribió tal vez no fuera lo más logrado de sus trabajos, pero escribió una historia de Maracaibo, de manera que maracucho como era, creo que no se ha dicho que era maracucho, ¿no? No dejó de ceder a la devoción por el terruño. Muchísimas gracias. Ya estamos en el tiempo que establecimos para la reunión del día de hoy. Iba a pedirle al embajador Gustavo que hiciera unas palabras de cierre y luego Alexis Ortiz formalmente concluyera la actividad. Bueno, muy brevemente, reiterar el agradecimiento por haber organizado esta conversación y resaltar que Venezuela es un país, decía Betancourt que Venezuela era un país ágrafo, un país en que la gente no escribía. Y como la gente no escribe, la memoria se pierde. Los que conozco de quienes están participando en este evento son todo gente, digamos, de cierta edad, es decir, que tienen un recuerdo presencial de lo que fue Alfredo Tarre Mursi, en la gran mayoría de los que están aquí. Los más jóvenes no lo saben porque no hay una historia del periodismo venezolano completa, no hay una historia contemporánea de Venezuela que tenga el nivel de detalle para llegar a todas las facetas que hemos examinado hoy. Ningún venezolano ha escrito una historia de López, ningún venezolano ha escrito una historia de las crónicas políticas y de los cronistas políticos venezolanos, es decir, cosa que en otros países del mundo mantienen la memoria. En Venezuela eso no existe, y por eso un programa como este, Alexis, ayuda a mantener vivo un recuerdo y a lamentar que esto no se haya plasmado por escrito. Muchísimas gracias, embajador. Tiene la palabra Alexis Ortiz para cerrar la actividad. Bueno, para cerrar comienzo por saludar la incorporación a esta reunión de nuestra jefa histórica Iris Vivas de Tarre. Quiero un par de comentarios rápidamente para cerrar, ¿no? Antes de cerrar. El primero es una anécdota. Nosotros, los que éramos diputados en esa época, solíamos reunirnos en la oficina de Gustavo Tarre, que era el jefe de la fracción parlamentaria de COPEI, para hablar, para lo que hacemos los venezolanos, para hablar generalidades. Y entonces en esas conversaciones algunas veces participaba Alfredo Tarre Mursi. Y una de las cuestiones que a mí me impresionó muchísimo, aparte de la cultura desbordante que ese caballero tenía, es su sentido del humor. Era un hombre de un extraordinario sentido del humor y, como bien dice Maruja, de una simpatía que desafortunadamente no heredaron Gustavo. Sobre todo Gustavo no la heredó, pero Alfredo era un tipo realmente simpático. Y otra cosa que a mí me impresionó de Alfredo como periodista es que él era, así como Winston Churchill, un tipo hábil para hacer frases. Por ejemplo, ya Naudi habló de eso de la Venezuela saudita. Sí, yo tengo la impresión de que en efecto eso fue una creación de Sanín, de Alfredo Tarre Mursi en Palco de Sombra. Pero hay otro que a mí no se me olvida jamás, que ustedes tienen que recordarla, y era que en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, el lema del gobierno era que se iba a administrar la abundancia con criterio de escasez.
y Alfredo Tarremursi le devolvió la pelota diciendo que habían administrado la abundancia con escasez de criterio. No sé si ustedes recuerdan esa frase, ¿no? Bueno, miren, estamos muy emocionados, nosotros en Bienvenidos Venezolanos TV y yo en lo personal, esta jornada de recuerdo a un venezolano sumamente ilustre. Yo insisto en que fue el periodista de opinión más importante de Venezuela en el siglo XX. Muchísimas gracias a Naudi Suárez, muchísimas gracias a nuestra querida Maruja. Yo quiero que ustedes sepan que Maruja es una mujer muy bella, pero muy modesta, no le gusta mostrar su imagen, es muy mezquina en ese sentido. Y un gran abrazo para mi amigo del alma, Gustavo Tarrero Briceño, y a todos ustedes. Veo que se incorporó por ahí Nelson Oxford, se incorporó un montón de gente muy querida. Y muchísimas gracias. Que Dios los guarde y la Virgen del Valle. Muchísimas gracias a todos. Por aquí William Díaz agrega, había pedido la palabra William, pero en la estructura del evento no se hacen las preguntas, digamos, por la vía del chat. Y la voy a leer para que lo escuchen todos. Dice que en parte el éxito de Tarremursi se debió haber tenido a su lado una mujer como la nena Briceño. Como la nena Briceño. Sí. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, sigan pendientes de este tipo de encuentros que realizamos una vez al mes con, digamos, para hacer un poquito acercar a esos venezolanos que hicieron y que hacen historia al resto de los paisanos. Muchas gracias a todos y que pasen una buena tarde.